Bienvenidos a esta nueva exploración sonora. Hoy nos metemos de lleno en algo que, la verdad, está cambiando cómo vivimos el cine y la música en casa. Hablo del audio basado en objetos. Es fascinante ver cómo una tecnología puede, alterar tan radicalmente cómo escuchamos. Sí, hoy el tema es Dolby Atmos. Vamos a hacer un análisis a fondo, fijándonos sobre todo en qué experiencias concretas, películas, escenas clave, álbumes de música, sirven para, poner a prueba y disfrutar de verdad este sistema. Y para esto hemos buceado en un montón de sitios, desde foros muy especializados como Room Hater en Reddit o el ABS Forum, que son puntos de encuentro clásicos para la gente muy metida en audio y vídeo. También hemos mirado reseñas de expertos de páginas como What Hi-Fi, Audio Advice y comentarios de usuarios en X, y entrevistas con ingenieros de sonido que trabajan con esto a diario. Exacto. La idea es destilar un poco las claves, ¿no? Ver qué se repite, qué recomendaciones son las más fuertes en todo este mar de información. Queremos ofrecer una visión, completa, pero también equilibrada, entendiendo por qué se recomienda algo y qué debates surgen. Justo eso. Nuestra misión hoy es ser una guía por lo más destacado de Atmos, seleccionado y analizado de todas estas fuentes, para entender qué tiene de especial y cómo sacarle partido. Vamos a ello. Primero, lo básico. ¿Qué es exactamente Dolby Atmos? A ver, lo desarrolló Dolby Laboratories, y es un salto enorme respecto al audio tradicional que iba por canales, el 5.1, 7.1. Introduce la idea del audio basado en objetos. Esto significa que los creadores de sonido pueden tratar sonidos individuales, como una abeja zumbando o una bala, como objetos independientes, y los pueden colocar y mover con una precisión increíble en un espacio 3D, incluyendo la altura. Pueden manejar hasta 128 de estos objetos a la vez. ¿Y en la práctica eso qué significa para quien escucha? Pues paisajes sonoros muchísimo más envolventes, más realistas. El sonido ya no solo te rodea por los lados, sino que se mueve por encima, crea esa famosa burbuja sonora. Los efectos de altura son, la estrella. La lluvia que de verdad parece caer sobre ti, un helicóptero que sientes pasar por encima. Claro. Para vivirlo, eso sí, necesitas una configuración adecuada. No vale cualquier cosa. O tienes un sistema de cine en casa con altavoces específicos para la altura, o una barra de sonido de gama alta que sea compatible, o incluso algunos auriculares especiales. Y aquí es donde entra uno de los debates que siempre salen en foros como AVS y Reddit, ¿no? Sí. Las ventajas de la inmersión son evidentes, pero montar un sistema que funcione bien puede ser complicado y a veces caro. No es tan simple como enchufar y listo. Totalmente. La configuración da para hablar largo y tendido. Pero para captar el potencial de Atmos, lo mejor es probarlo con contenido que esté diseñado para lucirlo. Y las fuentes que hemos mirado coinciden bastante en ciertas películas y escenas que son como el test definitivo para estos sistemas. Se suelen fijar en cómo usan los canales de altura, el rango dinámico, o sea, la diferencia entre lo más suave y lo más potente, y esa capacidad de meterte de lleno en la acción. Hablemos de ejemplos concretos que salen una y otra vez. Gravity, la de 2013, es casi un clásico ya para esto. Sí, esa sale siempre. Watch Hi-Fi, ABS Forum, todos la mencionan. Y no solo por los escombros volando por arriba. Watch Hi-Fi destaca algo interesante: el contraste brutal entre el silencio del espacio y de repente el impacto superlocalizado de objetos desde arriba. Dicen que esa precisión es lo que crea una sensación de vulnerabilidad muy potente, algo que solo el audio por objetos consigue tan bien. La escena del principio, la del asalto de escombros, es la referencia. Y fíjate cómo ese uso del espacio y la precisión se aplica de formas muy diferentes en otras pelis. Piensa en Blade Runner 2049. Ah, sí, gran ejemplo. Recomendada por Audio Advice, ABS Forum. Aquí Atmos no busca tanto el susto o el impacto repentino. Lo que subrayan las fuentes es cómo crea una atmósfera constante, densa, opresiva. La lluvia que no para, el sonido de los coches voladores, los spinners, que cruzan por encima, no son solo efectos, son parte del mundo. Construyen el ambiente, claro. Exacto. En los foros se comenta mucho que con Atmos sientes que estás dentro de esa ciudad lluviosa y decadente de una forma mucho más real. Totalmente. Y otro ejemplo que levanta pasiones, sobre todo en Reddit y iOS Forum, es Top Gun Maverick. Esa también. Aquí el foco está clarísimo, dinámica y verticalidad a tope. Audio Advice destaca la precisión del sonido que viene de arriba en los combates aéreos.
Y sobre todo, en la escena mítica de la carrera por el cañón. Los usuarios lo dicen. Sientes los cazas rugiendo literalmente sobre tu cabeza, no solo a los lados. Es un uso muy espectacular de los canales de altura. Sí, Aunque también es aquí donde surge una advertencia que se repite mucho en las discusiones, por ejemplo, en Reddit. ¿cuál? La diferencia de calidad entre la mezcla Atmos que te llega por streaming, por Netflix o la plataforma que sea, y la que tienes en un disco Blu-ray físico. Ah, claro, la compresión. Exacto. Muchos usuarios y algunas reseñas señalan que la compresión del streaming a veces pues limita ese rango dinámico y esa precisión tan bestia que hace que escenas como las de Maverick o Dune sean tan impactantes. Tiene sentido. Y hablando de Dune, que también la mencionan mucho Audio Advice y comentarios en X, no solo destacan los graves profundísimos del gusano de arena, sino cómo la mezcla usa objetos sonoros en altura para simular la arena que se levanta, añadiendo como textura a esa sensación de inmensidad. Es un detalle muy técnico, pero que marca la diferencia. Es un matiz súper importante, lo de la fuente. Sí. Blu-ray versus streaming. Y bueno, hablando de fuentes sonoras, el impacto de Atmos no se queda solo en el cine. Está montando una buena revolución, y también bastante debate, en el mundo de la música. Aquí es donde para mucha gente se pone realmente interesante. Ya ves. Plataformas como Apple Music, Tidal, Amazon Music, cada vez tienen más y más catálogo en Dolby Atmos. Sí, y aquí las opiniones quizás están incluso más divididas que con las películas. Porque, a ver, redescubrir álbumes clásicos con una mezcla espacial nueva puede ser alucinante. Por ejemplo, la remasterización del 50 aniversario de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Un clásico. La citan en Audio Advice, What Hi-Fi, en foros como Audio Science Review la ponen por las nubes, increíblemente inmersiva, dicen. Hablan de voces como etéreas flotando, efectos que se mueven por la habitación. Suena bien. Pero ojo, What Hi-Fi también mete el contrapunto. Advierten que aunque algunas pistas ganan muchísimo, otras pueden sonar un poco artificiales, como demasiado mezcladas, perdiendo algo de la intención original. No es que todo el mundo esté de acuerdo en que sea mejor. Entiendo. Ese debate entre lo natural y lo efectista parece clave en la música de Atmos. Otro clásico que mencionan, por ejemplo, la revista Staff o el Fractal Audio Forum, es Rumors de Fleetwood Mac. Ahí parece que el enfoque es distinto, más en cómo las armonías de las voces y los instrumentos llenan el espacio de forma más tridimensional, creando esa sensación de estar casi en la sala con la banda. Quizás es un uso más sutil que el de Pink Floyd. Exacto. Y esa sutileza es algo que también se explora en producciones más modernas. Audio Advice y gente en Reddit comentan sobre Dawn FM de The Weeknd, por ejemplo. Destacan cómo usa los elementos espaciales de forma muy dinámica, muy creativa, como parte integral de la producción pop desde el minuto 1. O sea que no es un añadido posterior. Claro. O mencionan Midnights de Taylor Swift como otro ejemplo de pop actual con mezclas espaciales que funcionan bien pero sin ser necesariamente súper llamativas. Parece que los artistas más nuevos ya empiezan a pensar en el espacio como una herramienta creativa más. Y luego están esas pistas sueltas que se vuelven casi demos populares, ¿no? Riders on the Storm, de The Doors. La citan What Hi-Fi y ABS Forum. Sí, esa es mítica para probar Atmos. El uso de los canales de altura para los efectos de la tormenta, los truenos, la lluvia. Parece que es muy efectivo para crear ambiente. Sí, te mete mucho en la canción. Pero de nuevo, volvemos al debate. ¿Es fiel al espíritu original o es un añadido que, bueno, que era bien pero no estaba ahí? Spector o Björk, por cómo te sumergen, mientras que otros dicen que prefieren la mezcla estéreo de toda la vida, de sus discos favoritos. Hay de todo. Entonces, lo que parece claro, conectando todo esto, es que Atmos Music sí que ofrece una forma nueva de escuchar, pero que su éxito depende muchísimo de la calidad y de la intención que haya detrás de esa mezcla. No todas las adaptaciones a Atmos son iguales, ni mucho menos. Totalmente. Y aquí podemos enlazar con lo que dicen los propios creadores, los ingenieros de sonido. Por ejemplo, Mark Gustafson, que es un mezclador especializado en Atmos, decía en una entrevista algo clave. La clave está en equilibrar la sutileza y el espectáculo. Interesante. Si te pasas de efectos, puede agobiar, pero si lo usas bien, dice, es transformador. Es encontrar ese punto justo. Qué buena perspectiva, la del creador. Hemos visto más comentarios de ingenieros que van en esa línea. Brian Lucy, ingeniero de masterización, es súper directo. Dolby Atmos es el futuro.
permite una verdadera inmersión. Lo tiene clarísimo. Pero luego Richard Whittaker, de Universal Music, añade un matiz práctico importante que recogieron en entrevistas. Dice, altavoces, estudios grandes y una calibración muy precisa son cruciales. Claro. O sea que aunque Atmos busque, democratizar el audio inmersivo, la calidad final de la producción sigue dependiendo mucho de tener buena infraestructura y saber usarla. Y eso se nota en la curva de aprendizaje que mencionan otros ingenieros, como Matt Wallace y Will Kennedy, que describen el pasarse a Atmos como una aventura que redefine la mezcla. Una aventura, sí. No es solo coger una mezcla estéreo y atmosificarla, sino que tienes que repensarla en 3 dimensiones. Hans Martin Buff, que ha trabajado con gente como Peter Gabriel, lo explica muy bien. Dice, Atmos expande el campo estéreo a una esfera completa, haciendo que la música cobre vida. Suena potente. Y también está la parte de la masterización final. Justin Gray, que remezcló a Snoop Dogg en Atmos, destaca que este formato saca matices que se habían perdido en la mezcla estéreo, como que recupera detalles. Interesante. Y luego gente como Andrea Seret, de Dolby, o Mekai Garner, hablan de la visión más a largo plazo, la integración en coches, en más dispositivos del hogar, hablan de los pros, como más libertad creativa para el artista, pero también de los contras, los costes y esa curva de aprendizaje para creadores, y también para los consumidores, que tienen que entender cómo funciona. Parece que hay bastante consenso en el potencial, pero también en que hay desafíos todavía. Sí, sintetizando un poco todas estas perspectivas profesionales, surge una pregunta clave, ¿no? ¿Cómo se consigue que ese potencial creativo de Atmos se note de forma consistente? Vemos que la tecnología da herramientas muy potentes para la inmersión, para el detalle, tanto en cine como en música. Sí, Sin embargo, la ejecución, desde cómo se hace la mezcla original hasta cómo tienes calibrado tu sistema en casa, es absolutamente fundamental. Hay como una brecha entre lo que Atmos permite hacer y lo que realmente se experimenta en muchos casos, ya sea por limitaciones en la producción, en cómo se distribuye, streaming versus físico, lo que decíamos antes, o en la configuración que tenga cada uno en su casa. Es un ecosistema que aún se está desarrollando. entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Recapitulando un poco, Dolby Atmos sin duda representa un salto cualitativo importante en el entretenimiento en casa. Lo vemos claro en el impacto de ciertas escenas de películas como las que hemos comentado de Gravity o Top Gun Maverick. Y también en el potencial, aunque sea más debatido, para darle una nueva vida a la música, desde clásicos como Pink Floyd hasta el pop más actual. La mezcla de opiniones de expertos, las discusiones en foros, los comentarios de usuarios, todo pinta un cuadro de bastante entusiasmo por la inmersión que ofrece, pero también con un toque de realismo sobre los desafíos y sobre que la experiencia puede variar mucho. Exacto. Y al final, como pasa con casi cualquier tecnología nueva, la clave es la exploración personal pero informada, ya sea empezando con el contenido que es más fácil de encontrar en las plataformas de streaming, o si eres más audiófilo y buscas la máxima fidelidad en formatos físicos, probar algunas de estas recomendaciones que hemos ido soltando, teniendo en cuenta los matices que hemos comentado, es la mejor forma de crearte tu propia opinión. Claro, experimentar uno mismo. Porque es verdad que cuando la mezcla está bien hecha y la configuración de sonido acompaña, Atmos sí que ofrece un nivel de inversión que es realmente notable. Es diferente. Totalmente. Y bueno, para dejar una idea final ahí flotando. Si esto del audio basado en objetos como Atmos permite colocar sonidos con tantísima precisión en un espacio 3D, ¿qué podríamos ver en el futuro, más allá del cine y la música tal como los conocemos? Interesante pregunta. Pensemos, no sé, en narrativas interactivas donde el sonido te guíe o reaccione a lo que haces de una forma mucho más detallada. O en entornos de realidad virtual donde el paisaje sonoro sea tan convincente y rico como lo que ves. Las posibilidades creativas, yo creo, apenas están empezando a explorarse. Es algo sobre lo que darle una vuelta.